Buenas noches, amigos de Comuniqué. Bienvenidos a una emisión más de Día con Día. Hoy lunes, iniciando la semana. Y bueno, pues yo inicio con un panel de lujo. Un panel que a mí en lo personal me gusta mucho, porque son dos visiones de una misma ciudad. Aunque hace un rato platicábamos si era la misma o no. Entonces, bueno, en orden de edad, don Cuco Granja, ¿cómo estás? Bueno, perdón, el ingeniero Federico Granja. Cuco para nosotros, por favor. Pues yo muy contento porque la vida me ha permitido ver muchas cosas y espero seguir viendo. Esperemos que disfrutando sí. Y en lo que uno pueda colaborar. Por eso te agradezco primero que nada que me invites, me permite comunicarme, hablar con la gente que tanto queremos. Y es importante que, como ahora lo moderno es escuchar, ver y pocos se lee menos, pues hay que comunicarle a la gente lo que vivimos, aunque dicen que comunicar cosas del pasado, pues a mucha gente le aburre, pero es importante que sepan que vivimos en distintos tiempos, pero muy a gusto, en una ciudad tan hermosa como es Mérida, y eso venimos aquí a platicar contigo en lo que tú consideres que debemos platicar. Que esperemos que siga. Le agradezco a Renan su presencia aquí. Gracias. Y mucho más reciente, Renan Barrera, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, señor Soria. Un gusto también compartir el panel con un compañero exalcalde de la ciudad de Mérida, don Federico Granja, que además, pues, como bien decíamos al principio, ¿no? Son dos responsabilidades que se tuvieron en momentos diferentes, pero que siempre es un gusto poder platicarlas a distancia, ya habiendo concluido cada uno sus mandatos y poder platicar de las experiencias que nos tocó vivir a cada uno desde ese momento. Así que un placer estar con todos ustedes y gracias por abrir unas puertas desde ese hogar. Y yo estoy seguro que la gente lo va a disfrutar mucho porque hay pocas oportunidades, y no es decir que ninguna en la televisión, donde se puede platicar así, en armonía, sin ningún problema. Bien, obviamente de partidos distintos, pero los dos hicieron lo mejor que pudieron durante sus gestiones. A algunos les gustó, a algunos no, pero bueno, yo estoy seguro que pusieron su mejor empeño, cada quien en su momento. Y platicábamos ahorita del asunto del carnaval. Y nos comentaba Renan, le hacíamos la observación de que él todavía no nacía cuando Cuco era alcalde. Efectivamente. O sea, la ciudad que tocó gobernar Cuco fue en 1976, es una ciudad que éramos un solo bloque no llegábamos a 300,000 habitantes, pero Mérida siempre ha sido el atractivo y por eso hablamos de 300. Pero una ciudad en donde verdaderamente nos conocíamos, sabíamos qué hacíamos cada uno, dónde vivíamos. O sea, nuestra convivencia era una más presente, más fraternal y más combativa en momentos dados también, ¿verdad? O sea, no quiere decir que porque seamos menos éramos tranquilos. Yo creo que la ciudad, el tamaño no determina su pasividad o su ecuanimidad o su violencia. Por eso yo creo que sí son distintas las épocas y vale la pena recordar. Por ejemplo, lo que dices del carnaval, es importante que se sepa. El carnaval de Mérida, que a ti te tocó ya una ciudad de 1 millón, ¿no? Pues prácticamente, ya estamos hablando que el último censo que tuvimos, 830,000 oficialmente reconocidos, siempre sabemos que hay un poco más por toda la población flotante que viene del interior del estado a trabajar a la ciudad y se queda aquí prácticamente la semana. Estamos hablando de prácticamente 1 millón de habitantes, 4 veces más de lo que había en el 76 y obviamente con retos y también con decisiones que tenía que hacerse en su momento ante una ciudad que ya estaba prácticamente rebasada. Y lo que dice Federico tiene mucha razón. Si uno ve el mapa de la ciudad de Mérida, ve cómo desde el centro histórico, desde la Plaza Grande, digamos, toda la ciudad está perfectamente bien ubicada, cuadriculada. Y en ese entonces recuerdo, bueno, me contaban mis papás que las fronteras eran prácticamente, las últimas colonias eran Itzimná, por ejemplo, y la Alemán, para poder ir hacia allá, pues había que cruzar una brecha sin caminos para poder llegar a lo que hoy es la Alemán, que está prácticamente en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, esa es la dimensión. Muchos que lo vivieron pues saben cómo creció la ciudad en los últimos 40 años, exactamente, porque fue un crecimiento muy acelerado para pasar de 300,000 a 1 millón en 40 años. Me parece que es un reto
de una ciudad con muchos temas que tiene que afrontar, ¿no? No, y me imagino que, y ahorita me surge la duda, independientemente del carnaval y de cosas así triviales, la infraestructura, los retos que le tocó enfrentar a cada uno, fueron muy, muy distintos, ¿no? Una ciudad de 1 millón de habitantes que creció explosivamente, a una ciudad mucho más tranquila, con menos población, pero como bien decías, muy combativa, ¿no? Sí, que iban y te reclamaban si algo no les parecía, porque todo el mundo se conocía. Definitivamente, y te reclamaban y se te quedaba en la mente de la gente, y tú tenías que decir, ya llegué, tengo que cumplir para poder vivir en esta ciudad tranquilo con mi familia. Y si no iban a tu casa, ¿no? A tocar la puerta. A tu casa, además, sí, ¿no? Yo creo que no había redes sociales en ese entonces. El desarrollo de Mérida, que es una ciudad colonial, que es una ciudad histórica, que tiene sus similares con las Méridas de España y con la Mérida de Venezuela, es una ciudad que creció y era nuestra gran casa, que se inició en el centro con la Casa de Montejo, con los edificios, las edificaciones tradicionales de la colonia, pero estuvo rodeada de lo que eran los suburbios. Nosotros, a mí no me tocó vivir, bueno, yo vivía en un suburbio, pero no vivía yo solo en suburbios, ya me había llegado la época de las colonias. Los fraccionamientos eran, pues, iniciaba en mi época el de Pacaptum, era el primer fenómeno masivo de vivienda después del alemán. Hay que reconocer que el alemán fue el primer fraccionamiento popular, clase media, que se dio en la zona por allá por Isimna, que desarrolló muy bien. Al principio nadie quería ir porque aquí las casas eran muy grandes y ahí decía, ¿por qué me voy en esa casita, no? Sin embargo, esas casitas las transformaron, fueron metiéndose, y fue un fenómeno extraordinario el alemán en su evolución. Y teníamos la colonia México, que tenía su primera etapa pegada a Isimna, y que creo que era fundamental, pero del resto no teníamos más que puro suburbio y pura colonia. Ya luego explotó la ciudad y se abrió, como dice Renan, por todos lados, y que eso sigue creciendo igual en forma desmedida. Así es. Y más aún que como dice Federico, si vemos el mapa, como decía yo al principio, todo estaba perfectamente planeado y cuadriculado, y posteriormente es como un rayo, es como un sol, ¿no? Se empieza a abrir la ciudad como rayos en forma diagonal hacia las colonias, cuando antes los límites o las fronteras, lo que hoy conocemos como nuestro periférico, por decir algo, pues eran los barrios de Santiago, de Santana, de Santa Lucía, entre otros, ¿no? Entonces, pues eso es parte también de lo que hemos visto, cómo se ha prácticamente cuadriplicado la mancha urbana de la ciudad, y pues eso es parte también de lo que tenemos que trabajar todos los días para que nuestra ciudad se pueda organizar de manera mejor. Y de los problemas que también acarrea este crecimiento, ¿no? Vamos a un corte y enseguida volvemos. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Ya llegó la única que tiene cupo para todos, la Cuposona, de la revista Zona Luz, con más de 18,000 pesos en ahorros y descuentos en más de 30 negocios. Y solo cuesta 50 pesos. Compra la tuya porque se acaban. Muy pronto llegará a tu casa. Ábrele la puerta a la Cuposona. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar. Y muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero para cumplir con el predial. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. En febrero, 10% de descuento. Ayuntamiento de Mérida, Ciudad Blanca. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika, y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Nosotros aquí en Día con Día, donde estamos teniendo una plática muy interesante, muy ilustrativa, y ahorita va a ver en qué va a terminar esto, porque obviamente yo tengo una intención en esto. Entonces, pero primero vamos a platicar de esto que está muy, muy interesante.
Hace 40 años, los retos que enfrentaba la ciudad de Mérida en cuanto a agua potable, a pavimentación, a abrir vialidades, incluso nos decías que tú construiste el circuito Colonias. Sí, a mí me tocó el proyecto y lo hicimos todo el circuito Colonias porque yo pensaba como meridano que no debía ser que las colonias no tuvieran una intercolonias. O sea, tú para ir al centro, por ejemplo, cualquier colonia no se unía en calles petrolizadas, sino tenía que ir al centro porque no había comunicación. Y de acuerdo al proyecto, pues yo soy ingeniero y en el estudio de urbanidad vimos la ubicación de la ciudad y dijimos, vamos a unir la ciudad. Y dijimos, ¿de dónde? De lo que se pueda. Agarramos la vía del ferrocarril antiguo, hicimos los carriles, nos metimos, no preguntamos mucho porque si no, no nos hubiesen contactado hasta hoy que pudiéramos meternos. Y es así como nos metimos a los ferrocarriles, a las calles que ven que hay una vía en el centro, sobre todo por el oriente, de allá por donde estaba Pacaptum. Y en base a esa función fuimos haciendo un circuito que lo fuimos uniendo en avenidas para que las colonias tuvieran una intercomunicación, cosa que hoy, si no se hubiese previsto, pues ahorita estuviéramos ahogados. Salíamos desde la Dondé, ahí terminaba en la avenida, en la glorieta de la famosa esa de allá. De Hidalgo, y de ahí empezamos a hacer el cruce y agarramos la vía del tren hasta por el estadio. Ese cruce del estadio, yo lo he presumido y lo pueden ver, hasta hoy lleva 40 años y no tiene un semáforo. Y todos pasan, todos se respetan y todos van. ¿Por qué no había semáforo? Porque se hizo un estudio de vialidades por un ingeniero que fue mi condiscípulo, que vino del Politécnico y que hizo esos estudios de los cruceros a tal manera que así se pudo haber dado. Y salimos por el otro ladito por agarrar la Colonia México y nos fuimos yendo hasta por las colonias de La Carranza, La Carrillo Puerto, y fuimos abriendo vías que no habían, eran puras calles, como dice René, enmontadas, calles malas, y fuimos uniendo y logramos terminar en los 3 años todo lo que era el circuito. Pero decías, ¿en qué condiciones? En aquel entonces los municipios todavía no tenían, si hoy no tienen recursos, en aquella época menos. Dependíamos de lo que nos daban en programa del gobernador, lo que podíamos gestionar con sus relaciones en México de préstamos, y no teníamos el catastro, no teníamos nada de esas responsabilidades. La policía ya no existía en el municipio cuando yo entré, ya era responsable, solo teníamos la obligación de los inspectores de basura, inspectores de mercados, inspectores de espectáculos que había que hacer. Esa era la función de vigilancia nuestra. Entonces, todo eso hacía que era una ciudad difícil porque no teníamos la capacidad financiera, y lo que hay que reconocer, hasta hoy puedo decirte que la demanda es mayor que la oferta, siempre. Sí. O sea, Mérida siempre demandará más de lo que le puedes dar y tiene que tener el apoyo de todos los meridanos y del gobierno federal y del gobierno estatal y de las organizaciones civiles. Si en hoy es vigente, imagínate en aquella época. Sin embargo, vuelvo a lo mismo de presumir, la voluntad de un equipo de jóvenes que entramos, queríamos hacer un buen ayuntamiento y contamos con el apoyo de mucha gente de la sociedad, inclusive la Cámara de Comercio, porque una vez te comenté aquí que la primera vez que entraron directivos de la Cámara de Comercio a Mérida fue conmigo, don Lázaro Achurra y don Rafael Cervera. Mi secretario del ayuntamiento fue un expresidente de la Cámara de Comercio, don Rafael Cervera. Y el subtesorero que pusimos fue don Lázaro Achurra, y ellos nos avalaron, vieron nuestros trabajos, nuestra transparencia de aquel entonces, porque no había forma de poder gobernar. Y tuvimos el apoyo del gobierno de Luna Can en cuanto a equipos que podíamos manejar, maquinarias que el ayuntamiento no tenía, pero ni siquiera un tractor que conseguimos en aquella época. Fue un éxito conseguir un D6 de aquellos de la época para poder sacar tierra y a empezar a hacer calles blancas, porque tuvimos que hacer un programa de calles y de calles pavimentadas. En aquel entonces el reto fue 100 kilómetros en mi periodo y logramos hacer como 120. Avenidas no habían por el sur. Si tú ves, ahorita hay una que se llama Constitución, esa la hicimos nosotros, quisiendo empatarla, pero no coincidía con el circuito un poco antes, y se hizo fue una de las ideas de allá de hacer una avenida en el sur para que sean para los paseos y para las diversiones, que hoy está funcionando muy bien, y la avenida, que la otra es la Canec, sí, que se salió desde la avenida, ¿sabes? No tenía avenida, nosotros hicimos que llegue hasta lo que era... Hasta lo que hoy es Cauquel casi. Hasta que hoy la salida de Cauquel. Y luego hicimos otra que fue la avenida Madero, la Francisco y Madero, que era una súper avenida que hicimos saliendo a espaldas de la playa y que la logramos integrar. Todo eso se hizo. Sí. O sea, estoy hablándote de los proyectos, pero te repito,
Si me pregunto ahí cómo lo hicimos, mucha voluntad, mucha capacidad y mucho apoyo Con ingenio. de otras autoridades. Y tú, Renan, ¿cuál crees tú que fue tu mayor reto en cuanto a vialidades? Porque Mira, sí hiciste... el contexto más importante que tiene que ver es, uno puede hacer como presidente municipal lo que sus recursos le permiten hacer, ¿no? Uno tiene muchos proyectos, tiene muchas ideas y es increíble que el municipio en nuestro país apenas va a cumplir 20 años de que existe como un orden de gobierno. O sea, realmente antes era pues una sucursal de los gobiernos estatales, un ente administrativo que veía temas, por eso es de mucho mérito el construir calles, el crecer una ciudad, el dar infraestructura sin recursos, buscando gestionarlos. Hoy el Ayuntamiento de Mérida tiene un presupuesto como de 3,000 millones de pesos, pero también hay ciudades que son estado, es decir, tenemos 106 municipios en Yucatán, pero Mérida representa la mitad de la población de todo el estado de Yucatán. Por lo tanto, las condiciones de los municipios son muy diferentes y el impacto presupuestal de lo que pueda tener la ciudad de Mérida impacta en el desarrollo de Yucatán. Aquí está la conectividad aérea, aquí está la infraestructura hotelera, Totalmente. aquí está, digamos, pues todo el 80% de la derrama económica de lo que se realiza. Y bueno, cuando uno entra, pues tiene retos también de poder, dependiendo cómo reciba, ¿no? También en muchas ocasiones es hacia dónde puedes llegar. Y en esta ocasión, pues hicimos cambios que creemos que eran importantes ya poder hacer, ¿no? Primero, continuar con el tema de las vialidades, que es una demanda que sobrepasa la capacidad del propio ayuntamiento de poder realizar. Ahí depende de la capacidad de gestión también de los recursos, porque no hay un presupuesto etiquetado para calles, ¿no? Eso, a partir de las reformas del 90, es cuando empezó a existir el ramo 28 y el ramo 33, que ya son presupuestos destinados directamente a los municipios. Y ahí se especifica cuánto puedes tú pavimentar con esos recursos. De tal manera que, bueno, pues el ayuntamiento en 40 años ha crecido mucho en infraestructura propia, en tener sus propias maquinarias, poder tener también su propia infraestructura, 5,000 empleados, no sé cuántos eran en el 76, pero ahorita estamos ya casi, yo dejé el ayuntamiento con 5,000 empleados, de los cuales casi el 50 o 60% son de obras públicas y servicios públicos, que son las áreas más grandes, ¿no? Y pues de vialidades hicimos casi 320 kilómetros de calles, considerando también repavimentar, darle una nueva imagen a Prolongación Paseo de Montejo, que es un recurso que logramos gestionar de 80 millones de pesos y que también está considerada, digamos, la continuidad de esta obra, ¿no? De tal manera que pues, son los retos, ¿no? De una ciudad que pues ya con 1 millón de habitantes y con un presupuesto limitado, pues uno quiere hacer tantas cosas que tiene que priorizarlas. Y también, muy importante, hacer participar a los ciudadanos en las decisiones que se toman, porque uno como alcalde pues no tiene la capacidad de conocer las necesidades de Francisco de Montejo, de Cauquel, de La Petronila, de Montecristo, de muchas zonas de la ciudad, que son los propios vecinos que viven ahí todos los días, que saben que es en lo que se debe de invertir el poco recurso que podamos tener, ¿no? No, pero además el hecho de que puede parecer mucho el presupuesto, pero no hay presupuesto que alcance. O sea, tú decías 3,000 millones, pues pueden ser 10,000 y de todas maneras no les va a alcanzar. Lo que yo te decía, la demanda es mayor que la oferta, siempre será. Siempre habrá Siempre algo. habrá, porque son ciudades que les faltan de todo, porque las estamos construyendo sobre la marcha. No, y que están creciendo además. Sí, que por eso también algo que yo creo que hasta cierto punto afectaba mucho la planeación del crecimiento de la ciudad, pues eran los cortos periodos, porque 3 años, digamos que llegas, ejecutas el presupuesto que contempla tu trienio y luego llega otro presidente municipal con un propio plan municipal de desarrollo que puede modificar los planes originales. Yo creo que eso, pues también a través del Instituto Municipal de Planeación y organismos que permanezcan por encima de los cambios de administración, van a ayudar también a darle un poquito más de certeza al crecimiento. Yo Hacer creo que más si políticas algo públicas podemos- y menos sí. ideas brillantes. Yo creo que si algo podemos decir en este momento es, yo creo que la ciudad, los alcaldes que vengan, tienen que pensar que van a recibir una ciudad que la tienen que mantener y luego crecer. O sea, porque si tú solo quieres crecer y olvidas que es una ciudad de 1 millón de habitantes hoy, pues se destroza. Entonces, el problema que a veces llegamos es que no entendemos que los servicios generales que tenemos que darle, limpieza de jardines, de parques, de mantenimiento de calles, todo hay que darlo prioritariamente y luego crecer. Así es. Y no da para eso. Me tengo que ir a un corte. Aprovecho, échele la mano a Mérida y pague su predial, hablando de presupuestos.
¿Hay descuento este mes? Pague su predial, hombre. Digo, queremos una ciudad bonita, pues hay que pagar, ¿no? Vamos a un corte. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. Nos vemos y ahora también nos leemos. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika, y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Continuamos aquí en Día con Día con esta plática interesantísima que a mí me gustaría después repetir ya con otros temas, o sea, en otras ocasiones. Me daría mucho gusto el poder repetir, sobre todo porque, bueno, dos personas de su experiencia, de su visión, sería fabuloso que pudiéramos repetirlo. Vamos a ver, ¿quiere que repitamos este panel? Márquenos o díganos a las redes sociales y ya les digo, la gente lo pidió y ya. Porque el pueblo lo demanda. Porque el pueblo lo demanda, ¿no? Decían los dos, el problema no es que crezca la ciudad, el problema es mantenerla, ¿no? O sea, primero darle mantenimiento a lo que ya está para después poder pensar en crecer, y eso es un problema, ¿no? Así es. Y además es un tema de responsabilidad, porque la tentación que siempre puede tener cualquier gobernante es inaugurar cosas, ¿no? Construir cosas nuevas, cortar listones, hacer temas que de alguna manera pudieran ser muy lucidores, pero a veces también eso puede caer en un acto de irresponsabilidad cuando no tienes mantenido lo que existe. Fíjate que eso fue un tema que también en mi administración tocamos mucho, la remodelación y el mantenimiento de mercados tradicionales, ¿no? Yo decía, ¿cómo construir un mercado nuevo que nos puede costar 100 millones de pesos cuando se está cayendo Lucas de Gálvez? ¿Cómo construir un mercado nuevo que la ciudad lo requiere cuando también vemos mercados como el del Alemán o como el del Chembech, que tiene ya casi 50, 60 años, que están desbaratándose? Entonces, es un tema de responsabilidad el decir, tengo 100 millones, ¿qué hago? ¿Construyo uno nuevo o mantengo lo que hay? Y el reto, como bien decía Federico, es que hay que hacer las dos cosas. Hay que tener la infraestructura para poder crecer la ciudad y estar a la par de los servicios que demandan los ciudadanos, que cada vez se van a vivir más lejos. Y también no dejar la infraestructura que existe. Ahí remodelamos el Chembech, también remodelamos el mercado Lucas de Gálvez en una primera etapa. Y luego también, si te das cuenta, hay un fenómeno que pasa en colonias antiguas como el Campestre, como el Alemán, como la Cortés Sarmiento, que remodelamos esos parques porque ya estaban deshabitándose. Uno va al Alemán, por ejemplo, a la Colonia México, al Campestre, a la Cortés Sarmiento, a Itzimná, y muchas de las casonas antiguas son oficinas, o las están botando para hacer estacionamientos o para hacer otros comercios. Y empiezan a pasar de moda las colonias donde vivieron nuestros papás o nuestros abuelos, porque la gente se va a vivir cada vez más lejos. Lo que la gente no sabe es que a lo mejor le sale más barato comprar una casa lejos, pero le sale más caro el costo de vida, de trasladarse todos los días y el tiempo que uno pierde, ¿no?, para poder ir de un lado a otro. Pero, por ejemplo, en el caso del Campestre y en el caso del Alemán, cuando se remodelaron tanto los mercados como los parques, lo que se hizo también es darle un atractivo a las nuevas generaciones para que regresen a vivir allá. Y este efecto dona que conocemos, ¿no?, de que el centro queda vacío y la periferia se empieza a llenar, es una lástima porque estas colonias tienen toda la infraestructura, tienen todo, tienen mercados, tienen cines, tienen comercios, tienen también
áreas para hacer deporte, tienen colegios, tienen hospitales. Tienen vialidades. Tienen vialidades. Es importantísimo. Y luego también, pues es una lástima ver que hay una necesidad tremenda en las fronteras de la ciudad de vialidades y de una serie de servicios, cuando los servicios que están concentrados en el centro están prácticamente desaprovechados. Y al hacer este tipo de inversiones, primero le das mantenimiento a una infraestructura que tiene 50 años y por otro lado también le das una energía nueva a esa colonia para que los papás puedan llevar a sus hijos chicos a jugar a un parque moderno, a un parque que está actualizado y con eso también que empieza a ser atractivo que puedan regresar a vivir a donde vivieron sus papás, que por el hecho de que hayan vivido allá lo ven como de una época anterior y quieren estar en un fraccionamiento nuevo, ¿no? O en un fraccionamiento que pudiera tener una mejor infraestructura. Y eso nos va a ayudar como ciudad, que la gente pueda regresar a lo que era la tradición, que pueda regresar al centro de la ciudad y que también podamos aprovechar como meridanos el que ese crecimiento ya no sea tan exponencial, desperdiciando lo que hoy tenemos. Sí, porque ya hay 20,000 fraccionamientos en todos lados y algunos no necesariamente cuentan con toda la infraestructura y después construyen, se va la gente a vivir allá y después hay que dotar de infraestructura y eso es un gasto tremendo. Cuco. Pues coincido, lo que hemos estado platicando es cuando uno piensa en la empresa que uno está pues tratando de adquirir, ser el alcalde, debe de empezar a estudiar cuáles son verdaderamente los compromisos para poder ofrecer. Y entre ellos es, como decimos aquí, mantener la capacidad de una gran ciudad. Y Mérida no se le puede abandonar el primer cuadro porque es turístico, porque nos gusta, porque lo vamos a visitar, porque ahí vamos a la catedral, porque ahí nos vamos a Monja. No importa que lo ocupemos, nosotros somos de lujo, a veces ocupamos poco tiempo las grandes cosas que tenemos y luego nos vamos a nuestras casas. Y en ese camino hay que arreglar parques, hay que darle seguridad, hay que ver que las escuelas estén bien funcionando. Es que a veces uno sabe cuántos asuntos son los servicios públicos y tienes que estar coordinado con todas las autoridades para que, aunque uno diga, a mí la escuela no me corresponde, sí, pero me corresponde ver que si la escuela está muy sucia, muy fea, pues tú vas a tener que meter allá aseo urbano, limpieza, las toneladas de basura. Yo creo que tiene que buscarse un procedimiento jurídico que por encima de los gobiernos que lleguen, se dediquen a esas prioridades y que haga un gran proyecto de desarrollo, como hablamos. Vamos a compactar las ciudades. Como dice Renan, hay tantas áreas en donde tenemos agua, inclusive no hay drenaje, y no aprovechamos esas zonas para compactarlas. Tiene que haber un método, como en otros lugares, de buscar en vías prediales y otras cosas. Incentivos, ¿no? Un incentivo para que se compacten las grandes colonias y las urbes y no seguirnos yendo tan lejos. Y buscar, como en otros lugares, el desarrollo de las partes lejanas, buscar cómo se les va dando los servicios, porque también hay que darle servicios de limpieza, de recoja de basura, de parques y jardines. En fin, las ciudades hoy no es muy fácil llegar y decir, yo resuelvo todo. No, imposible. Qué bueno que ahora hay la oportunidad que si en 3 años presentas un proyecto, ahora el alcalde debe de aspirar de presentarlo para 6. Exacto. Para que diga cuáles son las prioridades. A mí me tocaron cosas que eran tabú de la época. El rastro de Mérida hoy tiene 40 años y el que yo como presidente me tocó tratar de sacar de la avenida, sabes que era una contaminación, ya tenía como 50. Hoy ya tiene 40. Bueno, ya dio. El último mercado, Renan, fue el de Chuburná. Lo logramos con un préstamo a Banobras. Ahí está el de Chuburná porque era una ciudad que ya no era comisaría, ya se estaba convirtiendo en colonia de Mérida. Fue la primera que se fue comiendo a la ciudad. Y no teníamos un área porque todavía Chuburná tenía ejido, tenía fraccionamientos de gente popular y querían un mercado. Se les hizo un mercado, ese mercado tiene 40 años. Sí. Entonces, si sumamos todas estas cosas, hay que llegar y decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? A veces el transporte, dice, bueno, el transporte, hay ahorita una ley que lo maneja el Estado combinado con el municipio, muy bien, pero las vialidades del transporte y la responsabilidad del transporte es del Ayuntamiento de Mérida. La seguridad, aunque no sea hoy mando del municipio, no más que en el tránsito de la ciudad, de la primera parte que ya se amplió un poco más, pues tiene que combinarse porque para la delincuencia o para el orden o para el cuidado o para los robos que se están dando, tiene que haber una combinación y el ayuntamiento tiene que intervenir en seguridades, en vialidades. ¿Por qué razón? Lo que dijiste tú, el alumbrado. Bueno, si la ciudad está oscura, es mala. Hay que ayudarla, porque en 3 años no se imagina uno cuántas reparaciones tienes que dar de reposición de lámparas, ya no nuevas,
Porque dice uno, es que ya se pusieron nuevas, sí, pero ¿cuánto tarda? Ve en tu casa, ¿cuánto tarda un foco? Entonces, en la ciudad es lo mismo. Entonces, da trabajo mantener las ciudades, crecerlas. Entonces, a veces nos desesperamos como alcaldes porque todos creo que pues vamos con la voluntad de servir, pero no nos alcanza ni el tiempo, ni el dinero, ni la paciencia de la gente, porque vivimos en una gran ciudad, sí. Pero a veces piensan que la ciudad ellos la disfrutan y uno está obligado a cuidarles todo. Yo estoy de acuerdo en cuidar todo para merecer los otros 3 años, pero que te den el tiempo para que puedas decir, esto se mantiene. Por ejemplo, a mí me gustó las repavimentaciones que hicieron tú y el gobernador en el periodo pasado, porque son vialidades en donde tienen un límite de vida por el transporte, la carga y todo. Ya no son bacheos, hay que casi repavimentar. A mí me tocó en aquel entonces una repavimentación de la Avenida Colón, del Paseo Montejo y de la calle, en base a una donación que nos dieron del Esdurri, que vinieron a repavimentar el aeropuerto y entonces con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Comercio nos compraron ese material y nosotros, porque si ya te dieron el Esdurri, sí, pero ¿quién la línea? Claro. ¿Quién la bachea para que venga la capita? Sí. Porque dicen, no, es que, entonces, así se tienen que hacer las cosas, sí. Porque hay partes de la ciudad que hay que rehacer nuevamente y eso tiene que ser un programa. Y en 3 años, yo coincido contigo, era muy difícil, claro. Pero ya en 6 sí se puede programar, decir qué hacemos con el rastro, qué hacemos con los mercados, qué hacemos con los parques, porque verdaderamente las ciudades, el que llegue es un reto, porque nunca volvemos a lo mismo. Nunca da. Nunca da. El día que eso sea, pues va a ser muy bonito, muy fácil. Uy, pues no creo que dé, porque siempre habrá algo que arreglar. Es como en la casa. Siempre hay algo que reparar, siempre hay el foquito que cambiar, siempre teniendo ganas de cambiarle la pinturita a la fachada. Y los retos que de alguna manera son el tener precisamente las necesidades de una ciudad, de una infraestructura instalada y de lo que se tiene que hacer. 600 parques, 82,000 luminarias, casi 3,000 kilómetros de calles. Todo lo que representa mantener y construir lo nuevo, pues eso es un gran reto para los alcaldes actuales y que vengan en un futuro, pero con la reelección creo que hay más posibilidad de poder lograr. Que tomen nota. ¿Quién es el valiente? Los que se quedan apuntados. Cuco Granja, Renán Barrera, Cuco Granja, les agradezco muchísimo y los invito para que regresen aquí al programa. Y sobre todo, gracias a usted por la amabilidad de su sintonía. Yo soy Eduardo Soria, esto fue Día con Día. Nos vemos el día de mañana. Que tenga muy buenas noches.